El día de hoy continuamos con esta serie en la Confesión Bautista y a mí me corresponde hablar acerca de Cristo como mediador. O como lo dice el capítulo 8, de Cristo el mediador. Creo que esta doctrina es esencial, hermano y amigo, para entender el Evangelio, para entender la gracia de nuestro Dios. Hace un momento el hermano hacía mención a un acontecimiento quizás muy escuchado últimamente, y es este conflicto entre estas dos naciones, entre Ucrania y Rusia. Y está viendo algo en las noticias, en diferentes fuentes, y quizás no parece percibirse mucho cuál es el problema que hay con estas dos naciones, pero si algo se puede percibir claramente es que no hay un intercesor, o sea, no hay un mediador real en esta situación. Y esto ha llevado a mucha incertidumbre, a mucho temor. No se sabe si Rusia va a atacar a Ucrania, no se sabe si Estados Unidos va a intervenir o se va a meter en esto como muchas otras naciones de la OTAN. En fin, hay temor, hay dudas, hay ansiedad, pero ¿por qué? Porque hay una situación, hay un conflicto que no se ha solucionado. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no hay alguien que esté mediando. Y aquellos que han procurado ser mediadores de este conflicto han fracasado. ¿Saben por qué? Porque para ser un eficaz mediador, no debe ser alguien que está, digamos, que su postura o su pensamiento esté a favor o en contra de uno de estos grupos. Debe ser neutral. Debe ser una persona que sea digna de confianza. Una persona que esté realmente interesada en las dos partes. Por lo tanto, en conclusión, lo que podemos ver en esta situación de estos países, como en la situación de cada una de nuestras vidas, es que hace falta un mediador. Hace falta alguien que dé paz, tranquilidad a nuestros corazones, a nuestras vidas. ¿Y sabe algo, hermano y amigo? La mayor enemistad, el mayor conflicto, no es el de naciones. No es de los hijos con los padres, no es de la esposa con su marido, no. El mayor conflicto y el mayor problema del hombre es su conflicto y su enemistad con Dios, con el Señor de la creación, con aquel que usted dice que le da vida, salud, sustento. Déjame decirte que con ese Dios estamos en enemistad y en rebeldía y en un constante conflicto, al menos de que Cristo sea tu mediador. Y en el capítulo anterior que a mí me tocó dar, hablaba acerca de eso, acerca del pecado y de las consecuencias del pecado. Pero déjame decirte que la gracia del Señor es infinita, maravillosa, porque ella da esperanza a los hombres. Y esta pequeña predicación está dividida en tres partes, recordando de que vamos a hablar de Cristo como el mediador, Cristo el mediador. Primera estructura, vamos a hablar de Cristo, el mediador escogido. Primera estructura, Cristo, el mediador escogido. La segunda, vamos a hablar de la persona de Cristo y sus oficios. La persona de Cristo y sus oficios. Y por último, vamos a hablar de los oficios del trabajo, de los beneficios, mejor dicho, del trabajo mediador de Cristo. Los beneficios del trabajo mediador de Cristo. Quisiera leer Primera de Timoteo, que es el pasaje base para este sermón. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 5 al 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 5 al 6. Dice la palabra del Señor: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice, quien se dio a sí mismo el rescate por todos para testimonio
a su debido tiempo. Amén. La palabra del Señor dice, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, en boca del apóstol Pablo, de que hay un solo Dios. Creo que esta doctrina se vio en la primera clase acerca de la creación, y hablamos de que el creador era uno solo, y también lo vimos cuando hablamos de la Trinidad de Dios y la Santa Trinidad, también hablamos de que hay un solo Dios, y el apóstol Pablo nuevamente afirma y dice, hay un solo Dios. Y quizás en este punto todos estamos de acuerdo, ¿no? Hay un solo Dios. Los judíos abrazaban esta verdad, esta doctrina, hay un solo Dios. Pero ¿sabe qué dice el apóstol Pablo luego de decir esta afirmación quizás abrazada y entendida por la mayoría? Dice, pero también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Se da cuenta? Hay una exclusividad en cuanto al mediador entre Dios y los hombres. Y de hecho que el apóstol Pablo habla aquí de un mediador, hace ver que la condición natural del hombre ante Dios no es de compañía, no es de amistad, no es de compañerismo. Quizás estamos acostumbrados a pensar o a entender de que Dios es mi amigo, que Dios es mi pana, que Dios está conmigo a todo lugar, de que Dios es mi amuleto. Pero déjame decirte que la palabra del Señor me revela de que el hombre está en enemistad con Dios por naturaleza. No hace falta de que con tu boca blasfemes directamente el nombre de Dios para ser su enemigo. No, ya lo eres. Recuerda, eres un pecador ante Dios. El apóstol Pablo dice, por esa razón hace falta un mediador, alguien que reconcilie, porque la palabra mediador habla de un enlace. La palabra mediador viene a arrojar a tu mente la ilustración de un puente que une dos riscos que están separados por un gran abismo. Recordando que la paga del pecado es muerte, entonces entenderíamos que el pecado en mi naturaleza, siendo yo un pecador, estoy por naturaleza separado de Dios. Pero Pablo dice, pero hay un mediador, hay un reconciliador, hay un puente que te permite estar cerca del Padre, te permite estar con el Padre, así como fue en el principio. Quizás tú puedes decir, pero ¿quién es ese mediador? ¿Quién es? Y creo que esta pregunta es importante porque Pablo dice, ¿hay mediadores? No, dice, hay un solo mediador. Así que, amigo, si no acudes a este único camino, a este único puente que te acerca a Dios, entonces siempre estarás alejado de Él. Y Pablo dice, este único mediador entre Dios, santo, justo, y entre el hombre pecador, que no merece gracia ni misericordia, que merece más bien el juicio y la ira de Dios, el mediador, el reconciliador entre estas dos partes es Jesucristo, hombre. Así que habiendo dicho esto, quisiera introducirme o hablar acerca de la primera parte de este sermón, y es que Cristo es el mediador escogido. Si Pablo dice que hay un solo mediador y que este es Cristo, Jesucristo hombre, es porque Dios lo ha escogido. Es porque Dios, como lo vimos hace un momento, en su pacto eterno, determinó de que Cristo fuera ese mediador. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Dice el Señor, he puesto sobre él mi espíritu. Y termina diciendo, él traerá justicia a las naciones. ¿Escuchó? Cristo, mi siervo, yo lo sostendré. ¿Pero por qué? Porque Él es mi escogido. La palabra de Dios habla de que este mediador, de que este reconciliador había sido nombrado o había sido enviado por el mismo Dios, por el mismo Señor. Así que cuando hablamos de Cristo, hablamos de que Cristo es el mediador escogido. Hablamos de que de la eternidad pasada, Dios en su santo consejo determinó de que Cristo tenía que ir y ser mediador, o el reconciliador, o aquel agente que habría de restablecer esa relación que en otro momento había sido rota
o que iba a ser rota. Pero cuando hablamos de Cristo, hemos de determinar claramente lo que es Cristo, la persona de Cristo y sus oficios. ¿Por qué? Porque tristemente, así igual como te dice, bueno, yo creo en Dios, yo conozco a Dios, y tristemente esa creencia de Dios está lejos del Dios de la Biblia, también sucede con Cristo. Y al menos que tú no conozcas al Cristo, al Jesús que la Biblia te presenta y del cual Dios Padre y Dios Espíritu Santo da testimonio, no habrá reconciliación en tu vida. No lo habrá. Por esa razón, quisiera pasar a la segunda estructura, la persona de Cristo y sus beneficios. La persona de Cristo y sus beneficios. Si algo vemos en el acto mediador de Cristo, es lo eficaz que es su trabajo. Quizás a veces a usted te dice, wow, tengo un equipo dañado en mi casa. Y alguien te dice, oye, yo conozco a un técnico y podría acomodártelo. Y tú confías en el testimonio o digamos la recomendación de este hombre y tú dices, bueno, permite que vaya a mi casa. Y quizás usted espera que el equipo funcione, que todo trabaje muy bien y sí, funciona, pero quizás a los días deja de funcionar. Y quizás usted puede decir, bueno, mi amigo, mi vecino me engañó, me lanzó a alguien que estaba aprendiendo. En fin, en conclusión, ese trabajo no fue eficaz. Algo sucedió ahí que no estuvo bien. Y déjeme decirle que cuando Dios dice, ya va, yo estoy en enemistad para con el hombre, si las cosas se mantienen así, el hombre va a ser condenado, Dios dice, hace falta un mediador. Hace falta alguien que nuevamente acerque al hombre a mi persona. Recuerde, Dios es un Dios personal, Dios quería lograr esto. ¿Y Dios qué hace? Dios crea un ángel, le dice, bueno, anda a hacer la obra, anda a ver si puede solucionar el problema. No. Dios envía a su Hijo. Cuando hablamos de su palabra, cuando hablamos de la persona de Cristo, hablamos de que Cristo, o sea, Jesús, ese que todos dicen, bueno, era una buena persona, ayudó a los pobres, pero fue muerto o fue crucificado injustamente. Ese Jesús, déjame decirte que la palabra dice que Él es Dios. Así que cuando hablamos de que Dios escoge a Cristo para que Cristo sea reconciliador entre su persona y los hombres, ¿sabe que estamos hablando? De que Dios mismo, ese que fue el que dispuso reconciliar al hombre consigo mismo por medio de su Hijo amado Jesucristo. O sea que la reconciliación es la obra de Dios mismo. Es Dios quien reconcilia. La persona de Cristo, cuando hablamos de la persona de Cristo, hablamos de lo que Cristo es. ¿Qué es Cristo? Una sola persona, un solo mediador, pero tiene dos naturalezas. Usted puede decir, ya va, dos naturalezas es igual a dos personas. No, es una sola persona con dos naturalezas, amigos y hermanos, que deben ser distinguidas. O sea, deben ser vistas. Naturaleza divina, o sea, Él es Dios, Cristo es Dios, pero también su humanidad. Cristo es hombre. Estas dos naturalezas no se pueden ligar, no se pueden diluir una sobre otra, no. Son distintas. Pero aún así, Cristo es uno solo, es una persona. Cuando leemos en el Evangelio, y siempre se hace referencia a Cristo, no se habla en plural, se habla en singular. Es Cristo. Es el Hijo de Dios, es el Hijo del hombre, es uno solo. Pero aún así, podemos ver en los evangelios cómo se hace una distinción entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Usted puede, pero ¿de qué manera? Un ejemplo. En la Escritura nos dice que Jesús, o sea, Cristo, lloró. Nos dice que Jesús tuvo hambre. Yo la pregunta, ¿será acaso que Dios Padre llora? ¿Dios Padre tiene hambre? ¿Tiene necesidad de alguna cosa? La respuesta es no. Dios es suficiente en sí mismo. Así que esas palabras del escritor del Evangelio revelan qué cosa, la humanidad de Cristo. O sea, Cristo es Dios, pero también es hombre.
porque Él padece, Él sufre, Él tiene sueño, Él duerme, Él descansa, Él es hombre. Pero aún así, no podemos olvidar de que también es Dios, pues los evangelios relatan y dicen de que Él entendía, conocía el pensamiento de los hombres, conocía el corazón del hombre. Ahora la pregunta es, ¿quién conoce el corazón y el pensamiento de los hombres? Dios solamente los conoce. Así que este es un ejemplo, como por ejemplo Él caminó sobre las aguas. ¿Quién caminó sobre las aguas? ¿Un hombre puede hacerlo? No lo puede hacer. Solamente el Dios soberano, el que controla la creación, lo puede hacer. Así que en conclusión vemos en la persona de Cristo dos naturalezas, la divina y la humana. Vemos su divinidad y su humanidad. Y si usted puede decir, pero ¿cómo esto es relevante e importante en el acto de la mediación? Es vital, es importante. Porque para que el trabajo mediador de Cristo sea eficaz, Él debe ser tanto hombre como Dios. Y esto lo vamos a ver reflejado a través de sus oficios. Cuando hablamos de un mediador en las Sagradas Escrituras, vemos tres oficios que representaron lo que era a ese Dios mediador o esa intención de Dios en mediar con el hombre. Este oficio de mediador fue encargado, según el Antiguo Testamento, a tres personas o a tres oficios. Tenemos el oficio de profeta, el oficio de sacerdote o sumo sacerdote y también tenemos el oficio de rey. Vamos a hablar del oficio de profeta. Cristo es profeta. Y déjeme decirle que, aunque en el Antiguo Testamento se ven estos tres oficios de forma aisladas, en Cristo se hallan todos estos. O sea, Cristo es profeta, Cristo es sumo sacerdote y Cristo es rey. Y esto es realmente impresionante y hace posible, nuevamente lo reafirmo, el hecho de que su trabajo como mediador sea eficaz y sea suficiente o absoluto. Cristo es profeta. En Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo dice, Jesucristo es la revelación de Dios. ¿Qué hacía el profeta? El profeta recibía la palabra de Dios. ¿Y qué hacía? Se la daba al pueblo luego. En pocas palabras, el profeta tenía esta postura. Él estaba de frente al pueblo y de espalda a Dios. ¿Por qué razón? Porque él recibe la palabra de Dios y él ahora se dispone a ¿qué? A dársela al pueblo. O sea, la palabra de Dios era colocada en los labios del profeta. Y por lo tanto, ese consejo de Dios, ese mandato de Dios era dado a conocer al pueblo por medio ¿de quién? Del profeta. O sea que él era el objeto mediador entre ese Dios santo, santo, santo y entre un pueblo pecador, como lo era el pueblo de Israel. Y el apóstol Juan dice que a Dios nadie lo ha visto nunca, pero que Cristo, su unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Dice, Jesucristo es la revelación de Dios. Y déjeme decirle que sí, que Jesús vino, como lo vemos en los evangelios, y habló la palabra de Dios. Jesús lo dijo, yo hablo lo que mi Padre me ha dado. Eso es lo que yo hablo. O sea, Jesús dice, yo soy un profeta de Dios. Pero Jesús solamente daba la palabra de Dios. Él era la palabra. ¿Puede entender eso? Y aquí es donde este oficio de Dios, de Cristo como profeta, era mayor que cualquier otro del Antiguo Testamento, porque Él no solamente habla de parte de Dios, Él es Dios, es la palabra. Como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, Él es el verbo hecho carne. Así que en este trabajo como profeta, podemos ver entonces de que Cristo es un portavoz, un agente de revelación. Podemos ver que Jesús no es cualquier profeta, Él es el profeta.
Él no solamente habla la verdad, Él es la verdad. Cristo, amigo y hermano, es el punto central de la revelación de las sagradas escrituras. Pero también Cristo es sacerdote, sumo sacerdote. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por quién? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Y luego dice, teniendo un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y la resolución de todo esto es, entonces acérquense. Pueden acercarse a la presencia de Dios, al trono de gracia. ¿Pero por qué? Porque Cristo como mediador, como sumo sacerdote, es el que abre paso, es el que intercede, es el que nos da acceso a una relación personal con Dios. ¿Cómo es esto posible? Bueno, y aquí donde Cristo es el mayor sumo sacerdote. Porque no solamente Cristo hace lo que un sumo sacerdote hacía en el Antiguo Testamento. Él estaba de espalda al pueblo y de frente a Dios. Porque el sumo sacerdote no era como el profeta. El profeta recibía la palabra de Dios y hablaba al pueblo. El sacerdote lo que hacía era recibir las palabras del pueblo y luego ir a Dios y presentar a Dios ese pueblo que estaba clamando, que estaba necesitado. Así que en pocas palabras, lo que decimos entonces a través de Cristo como sumo sacerdote es que Cristo, de parte de una humanidad caída, necesitada de gracia, va al Padre y lo logra. ¿Sabe por qué? Porque Él ofrece un sacrificio. ¿Y sabe cuál es este sacrificio? Él. Él es el sacrificio. Así que en cuanto al sacerdocio de Cristo podemos ver muchas cosas que lo hacen mayor. Y una de esas cosas es que Jesús es sacerdote según el sacerdocio de Melquisedec. Él es según la orden de Melquisedec. Entonces podemos ver a través de esto que Cristo no debe ser reemplazado, no necesita ser reemplazado, sino que es sacerdote para siempre, Él no muere, no perece. Él intercede por su pueblo en todo momento. Su trabajo de intercesor no cesa, a diferencia del sacerdote del Antiguo Testamento que tenía que ir una vez al año. Su obra como sacerdote es completa, es perfecta. Pero también debemos reconocer que Jesús, Cristo como mediador, es Rey. Cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que los reyes tristemente fallaron en su oficio. Pero esto es lo que nos hace ver la necesidad de un verdadero rey. Y esa promesa se cumple en Cristo como Mesías. Y usted puede decir, pero ¿por qué es importante Cristo como rey, como mediador? Es porque Cristo gobierna, Cristo señorea nuestras vidas. Y Cristo ahora como rey protege y guarda la salvación de aquellos que han sido escogidos para Él. Y para terminar, quisiera ir a la última estructura, los beneficios del trabajo mediador de Cristo, y vamos a ver dos. Primer beneficio que tenemos como Cristo como mediador es reconciliación con Dios. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Hermano y amigo, aquí la paz es igual a reconciliación. ¿Recuerdan? El hombre está en enemistad con Dios, pero su sangre, su sacrificio, ¿qué hace? Reconcilia. ¿Por qué? Porque ha satisfecho la ira de Dios. La sed de Dios la ha satisfecho. Pero el segundo beneficio, y déjeme decirle que esto es maravilloso. Creo que si usted tiene a Cristo como mediador, debería gozarse en esto, y es que se nos da una herencia eterna. No solamente Cristo nos salve ya, Cristo nos ha prometido muchas cosas, y esas cosas se pueden reflejadas en ese cántico en Apocalipsis,
Y es que Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y luego dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Se da cuenta? El plan de Dios para nosotros es que seamos reyes, sacerdotes. Usted puede decir, yo, un pecador que no merecía gracia, voy a hacer eso, sí. Sí, esa es la abundante gracia de Dios. En conclusión, hermano, recuerde y entienda de que Cristo es el mediador. Si usted ahora puede orar al Padre, puede adorar al Padre, puede gozar de todas las gracias que Él tiene para usted, es porque Cristo es el mediador. Es porque Cristo fue el que hizo posible ese acercamiento y esa relación con el Padre. Así que, hermano, iglesia, celebremos la gracia y vivamos constantemente agradecidos y adorando al Cristo, el mediador. Y amigo aquí presente, déjame decirte de que si quieres una relación con el Padre, no es suficiente buenas obras, no es suficiente ir a la iglesia, es suficiente creer en Cristo como mediador. Es creer y entender, yo no puedo acercarme a Cristo, yo soy un pecador, Dios es santo y justo, Él me va a derramar sobre mi vida ira, pero Cristo, siendo sacerdote, siendo rey y siendo profeta, me puede acercar a Él. Así que el llamado, amigo, es acepta a Cristo como tu mediador y como resultado, eficazmente tendrás una relación con el Padre.